sí. Escúchame, antes de comenzar. Sí. Después, no sé, en estos días nos ponemos en contacto por lo otro de la página. Pues yo Sí, te por dije que supuesto. cuando comenzara abril, así que ya después vemos eso. Genial. Mañana, Sí, pasado el sí. día que vos puedas, comenzamos a ver cómo los pasos que tenemos que hacer. Perfecto. Listo. Dale. Bueno, entonces, a ver, en unos 5 segundos. Una cosita, antes que de grabar, se escucha mucho el movimiento. Yo sé que es un poco incómodo, pero permanecer un poco como viendo Tenés, al frente. Ujú. sí. O sea, tengo que tratar de no moverme. Eso, ¿verdad? Un poco, sí. Bueno, bueno, voy a procurar. No, sí, 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 ya me lo dijiste ahora. Bueno, Listo. bueno. Bueno, muy buenas noches, Marcelo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este episodio de mi podcast Híbrida por la Mechuda. La verdad estoy muy contenta de tenerte acá y es bastante peculiar cómo me remitieron a vos y de repente quedamos en un café en Starbucks y hablamos y fue como, wow, las historias, o sea, cómo Dios obra en las vidas es como, sobre todo de personas LGBT que tienen la fe cristiana, muchas veces tienen muchas similitudes y la verdad me sorprendió especialmente porque, bueno, no es algo nuevo, siempre me dicen a mí que estoy, en Nicaragua diríamos, inventando la abuelada, como que es esta locura de inclusión Ujú. LGBT en las iglesias, y vos has venido haciendo esto por más de 20 años, así que eso fue lo que más me sorprendió, así que gracias por estar acá y no sé, nos contás un poco de vos, Marcelo, Bueno, cómo... bueno, me da mucho gusto, en primer lugar, poder tener esta conversación contigo, Sofía, y espero que lo que conversemos pueda servir a personas que nos escuchan, ¿no? Que esa es siempre la idea. Así que, bueno, si querés que comience a contarte algo sobre mí, Sobre eh, todo sí, porque lo sí. que pasa es que, como te digo, a mí me dicen mucho como qué es esta locura, qué es eso de inclusión LGBT, iglesias cristianas, y de hecho ahora que te conozco es como, sí, hay gente que lo ha venido haciendo por años y años, y ya nos vas a hablar un poco del proyecto de la organización que tenés, Segla, pero antes de hablar de tus acciones y todo el ministerio que estás haciendo, me gustaría más, o sea, que nos contes un poco de vos, quién es Marcelo Sáenz. Ujú. Bueno, mira, en realidad SEGLA, que es el ministerio que yo comencé hace casi ya 20 años, se remite siempre a mi historia personal. O sea que cada vez que me preguntan qué es SEGLA o cómo nació SEGLA, tengo que hablar de mí Claro. y de mi propia historia. Es que yo nací o crecí en un contexto cristiano evangélico desde muy pequeño. Mi vida giró alrededor de la iglesia. Eh, a mí me encantaban las cosas de Dios desde muy pequeño y esperaba cada domingo para ir a la escuela dominical. Así que imagínate cómo Oh, era todo eso. sí. O sea Que que no yo le pasa, que no conocí. le pasa a muchos niños, de hecho, estar emocionados por la escuela dominical. Bueno, a mí me pasaba eso. Lo digo para que las personas puedan entender que la historia comienza como alguien que fue creyente desde muy pequeño, porque a veces las personas Claro, gays y lesbianas llegan a la fe después de haber vivido toda una vida y entonces y una vida también relacionada con su sexualidad. Pero muchos de nosotros, nosotras, crecimos en hogares evangélicos donde se respetaba, se leía la Biblia, se oraba. Y a veces resulta, eh, no podemos entender cómo, habiendo crecido en ese contexto, resulta que nuestra orientación sexual no fue la normativa. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo conocí a Dios antes de conocer mi propia sexualidad, y tal vez a muchos cuantos nos ha pasado eso, ¿no? Así que, bueno, en la medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que
algo me pasaba que era distinto a mis compañeros, a mis amigos, y también me iba dando cuenta que no lo podía decir. Imagínate que yo tengo unos cuantos años, eh, bastante más de 50, para que la gente se ubique. Sí. Bueno, y en esa época era un tema que ni se hablaba, ¿no? En ninguna parte. Más aún yo vivía en ese tiempo en un pequeño pueblo del interior de Argentina. Así que yo comencé a descubrir eso, algo que ni siquiera le podía poner nombre, no sabía qué era lo que me pasaba. Después me di cuenta que había personas que la gente miraba de manera muy rara porque decían que eran, no recuerdo cómo lo decían en esa época, maricones o lo que fuera. Sí. Yo tampoco me podía identificar con ellos, o sea, no me veía de esa manera. Así que, pero finalmente supe lo que me pasaba y así comencé a transitar toda una historia que en mi caso fue muy larga, Sofía. ¿De cuántos años estamos Tratando, hablando? y te estoy hablando desde mi temprana adolescencia hasta más de 30 años, Sí, wow. mucho tiempo. Sí, Y cada vez se fue haciendo más duro porque, yo pensaba que iba a cambiar, que Dios me iba a ayudar, que me iba a poder enamorar de una chica, de una mujer, tener una esposa, como le pasaba a todos. Al principio, no era tan importante, pero a medida que fueron pasando los años, se fue haciendo muy difícil. Yo no se lo había contado a nadie. Sabés que cuando uno está en una iglesia evangélica tampoco se preocupan mucho al principio, si tenés novia o no tenés novia, si andás, o tus amigos o tus compañeros cristianos, si tuviste alguna relación sexual, porque eso es algo que si ocurre no se habla y por lo general no ujú, sé, supongo que no ocurre. Entonces, al principio lo pude sobrellevar, pero después se hizo muy duro. Yo clamaba a Dios, oraba, me encerraba en mi cuarto, lloraba, le pedía a Dios que me cambiara, que me sanara, no entendía. En realidad yo creía que lo que me pasaba era algo que me pasaba a mí solo, porque no podía entender a alguien que amaba a Dios que tuviera semejante carga que llevar. No sé si me entendés. sí, total. Bueno, en un momento, después ya siendo más grande y cuando ya era más independiente, ya más de 20 años, recurrí a psicólogos, un par de psicólogos cristianos, un grave error para consultar sobre este tema. Pero bueno, era lo que yo creía que me podía ayudar. No fue Todo así, esto, así que todo esto vos solo, es decir, no le dijiste a tus padres ni amigos, era vos no, lidiando no, solo con no, todo. era yo solo y por eso fue muy duro. Y en esa época, en ese momento, no había nada como para buscar ayuda, aunque sea en forma anónima. No existía, bueno, por supuesto que no existía internet y tampoco había información disponible. La cuestión es que sí después, al final, cuando ya la situación se hizo más difícil, porque al mismo tiempo yo trabajaba mucho, estaba muy involucrado en la iglesia, tenía en el liderazgo de jóvenes, era muy reconocido, me querían mucho los pastores. Ya cuando de más grande, mi congregación, porque ya fue en Buenos Aires, era una congregación grande con muchas actividades. Y bueno, yo llenaba mi vida con eso y con los estudios. Estudiaba ingeniería, después me recibí de ingeniero, y entonces toda mi vida pasaba por eso para no pensar o para tapar un poco mi problema, pero con el tiempo cada vez era más difícil taparlo. Hablé con un pastor, el pastor me aconsejó mal, como por supuesto generalmente aconsejan. Él pensó que como nunca había tenido una relación era mucho más fácil y que la solución era casarme. Terrible. Sí, Gracias a Dios me resistí a eso y no lo hice, porque después me enteré de mucha gente que,
que intentó o se casó, formó familias y no les fue bien, realmente. Así que intenté ponerme de novio 2 veces, no funcionó, no podía encontrar, bueno, en fin, te imaginas todo eso y mientras tanto mi sufrimiento, mi cruz, fue muy dura. Pero bueno, ocurrió algo en medio, que fue un poco tarde, como te dije, ya había pasado los 30 años, pero en fin. Eh, Comencé un trabajo ya como ingeniero que requería que viajara a Estados Unidos. Y en uno de esos viajes, creo que fue el segundo o el tercero, era en Nueva York, antes de regresar, como hacía otras veces, pasaba por una librería y me traía libros en inglés, porque me gustaba mucho leer en inglés, era una forma de practicar el idioma. Y por lo general me atraían mucho los libros cristianos. Así que no me puedo olvidar ese momento. Me dirigí a un sector, viste esas librerías que son tan grandes que hay en Estados Unidos, que hay de todo, Sí. y los sectores de libros cristianos son importantes. Entonces, bueno, voy a ver qué me traigo, qué me interesa, y así fue como automático. Mi vista fue de golpe a un título que me llamó la atención y que estaba sobre una mesa, porque si no, no lo hubiera visto. Uh-huh. Era el libro de Daniel Helminiak, ¿qué es lo que verdaderamente dice la Biblia sobre la homosexualidad? El título en inglés. En esa época no estaba en castellano, todavía editado, ahora sí. Y me llamó la atención ese título. Así que miré un poco la contratapa y dije, acá hay algo que yo no conozco. Para conocer un poco tu mundo interno, para conocer un poco tu mundo interno en estos momentos, antes de ese viaje, o sea, vos estabas de novio, o no estaba, o estabas soltero. Ya había terminado mi noviazgo y lo cual fue todavía más traumático porque ya no sabía qué hacer con mi vida. Exacto, Lo ¿qué había sentías en ese terminado. momento? ¿Estabas resignado o seguías dándole oportunidades a formas de cambio? Cuando llegaste a ese libro, tu perspectiva era, la verdad es que no puedo Ya, cambiar o sigo intentando cambiar. no, no, en ese momento yo ya estaba muy desesperanzado. O sea, no puedo decir que no esperaba el cambio, pero yo ya creía que no era posible. Y eso era lo que intensificaba mucho mi conflicto, porque Sofía, lo que yo quería no era salir a tener relaciones porque había estado tantos años sin tenerla, lo que quería era formar una relación, una pareja, enamorarme, estar con alguien. Y es que Eso era lo que quería. eso es Antes muy lo pensaba con una importante. mujer. Sí. No, y eso es muy importante que lo menciones porque mucha gente tiene el prejuicio que alguien que o sea, batallamos, ocupamos la palabra batallar o luchar porque obviamente tenemos estos dos pensamientos que es lo que nos inculca la iglesia, que lo que somos, lo que sentimos es pecado, está mal, es sucio, es una Ujú. abominación. Entonces, obviamente hay esta batalla interna, pero lo que muchas personas piensan erróneamente, muchos cristianos y cristianas, es que batallamos simplemente por o sea, como han dicho, como la lascivia, el fervor sexual, como Ujú. te diste a tus pasiones, pero vos nunca habías besado a un hombre, nunca habías estado con un hombre y aún así estabas completamente, o sea, estabas completamente seguro que era gay. Entonces, es como, Sí, pero fíjate que a tal punto era mi negación que yo no podía ni pensarme a mí mismo en el pensamiento que era homosexual. O sea, no lo podía ni pensarme, o sea, mi negación era muy grande porque creía que era algo malo. O sea, yo creía que era condenado por Dios, porque bueno, en todos esos años que después vinieron, ya estando aquí en Buenos Aires, leí algunos libros también porque me interesó. Y imagínate que los libros que leí son los que se circulan en algunas iglesias. O, porque en aquel tiempo no se hablaba. O sea, estoy hablando de los años 90, por ejemplo, 80, 90. Tampoco era un tema que se hablara. O sea, hoy se habla. Hoy hay de todo, se escucha mucho. Pero en ese momento no. Pero bueno, traté de informarme y toda la información que recibí en ese momento, lo único que hizo fue acentuar mi conflicto y mi situación
de desesperación en un momento porque pasaban los años y yo seguía sintiendo atracción por las personas de mi mismo sexo. Yo cuando estaba de novio, te cuento así como anécdota, por ejemplo, salía con la chica que salía, que era muy buena y a mí me daba a veces pena por ella, que salíamos a tomar algo a un restaurante y por ahí había un chico lindo y a mí se me iban los ojos, Claro. estando con ella, se me iban los ojos. Ahora, ¿qué hacía yo? Después volvía a mi casa y lloraba porque decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Te das cuenta, Sofía? Bueno, y cuando me encuentro con este libro, lo compro, ya al día siguiente o a la noche, no me acuerdo, viajaba, así que ya en el vuelo, en el avión, lo comencé a leer y comencé a ver algo, pero que no podía creer, y así seguí, y cuando, bueno, ya de regreso en mi casa, leí, releí, estudié, era lo único que tenía. Imagínate, esto fue el año 94, fines del 94, hace un Wow. montón, Sí. no había ni internet, no había nada. O sea, lo único que tenía era eso. Pero poco a poco lo fui madurando, lo fui tratando de digerir, porque imagínate que yo tenía que deconstruir años y años de represión mental. Y llegó un momento, y eso también no me lo puedo olvidar, un día en el cual sentí realmente que Dios me amaba como era y que esos textos, que la Biblia, todo lo que yo había creído, no era para mí. No me estaba condenando a mí, no estaba hablando de mí esos textos, y entonces pude comprender el amor de Dios, y algo tremendo fue poder aceptarme y pensarme como una persona homosexual, no decía gay en esa época. Entonces sentí una inmensa felicidad, no sé, fue algo exultante, porque por primera vez pude estar contento, Sofía, aunque haya gente que no entienda lo que estoy diciendo, contento, feliz de ser quien era. Y eso fue tremendo. Y a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar. Comencé a sentir alegría. Yo había perdido gran parte de la alegría. Comencé a sentir esperanza y también deseando poder viajar de nuevo para poder leer más, informarme más. Inclusive a través del libro me enteré que había unos grupos en Estados Unidos que apoyaban a gays cristianos de esa época. Bueno, la idea era ponerme en contacto con ellos, y así poco a poco eh, fui, bueno, teniendo la esperanza de poder conocer a alguien, aunque me costaba pensarme con otro varón. Fíjate vos, me costaba pensarme con otro varón, pero sabía que Dios no lo iba a desaprobar. Bueno, y así sucedió. Entonces, para no hacerlo tan largo, todo ese proceso de liberación, de sacarme esa carga tan pesada, que es la misma que hoy llevan muchos chicos y chicas en las iglesias, que les ha pasado, les está pasando lo mismo, todo eso que yo viví me impulsó a decir, bueno, voy a hacer algo por los demás. Porque yo me enteré que en Estados Unidos había algunos grupos, ya había algunas iglesias que ya aceptaban a personas gays y lesbianas, pero en Latinoamérica, en Argentina, donde vivía yo, no había nada. Y, Así y es que súper fuerte en muchos, pasaron, sí. sí, es muy fuerte en muchos sentidos, tomando en cuenta que lo que mencionaste es que fuiste a una biblioteca, tomaste un libro, después a cada viaje que tenías por trabajo aprovechabas y visitar estos grupos o conocer de estos grupos y comprar más libros. Solo puedo pensar que como hoy tomamos por sentado lo fácil, no voy a decir, o sea, quiero decir fácil en el sentido de accesibilidad a la información, pero entiendo que también cuando estás justamente en esta lucha interna tampoco es tan fácil moverte y decir voy a buscar información que sí. Sí. Porque hoy en día tenemos a nuestro alcance mucha información si queremos buscarla, pero yo lo que noto en muchos de los chicos y chicas, hay también gente grande, que
que tiene o que atraviesa este conflicto con su sexualidad y lo que le inculca a la Iglesia es que cree que no hay otra alternativa y tampoco se pone a buscar. Y es muy Exacto. triste, a veces nos da una cosa de impotencia porque nosotros queremos, y en estos años de Segla, sobre todo en los primeros 10, 15 años, hicimos muchas cosas para salir, para llevar folletos, a veces nos poníamos en las salidas de algunas iglesias o cuando había eventos que trataban el tema para entregar folletos, porque decíamos, aquí hay gente, y sabíamos que había gente por algunos de los que venían a nuestro grupo, que necesitaban enterarse, ¿no? Y hay gente hoy día que aún a pesar de tanta información está encerrado en esas burbujas de la iglesia creyendo que Dios les condena. Por eso me quito Y el eso es muy triste. sombrero, por eso me quito el sombrero con lo que estás contando, porque vos, o sea, estamos hablando de principios de los 90, bien decís, no hay internet, no hay nada, y vos dijiste, ok, estos grupos están en Estados Unidos, acá en Argentina, acá en mi ciudad donde estoy viviendo no hay, y te moviste, y como, o sea, estamos un poco con todo el proceso del inicio. ¿Cómo fue que decidiste, que dijiste, sí, quiero hacer algo al respecto, como estás diciendo? ¿Y cómo surgió todo? ¿Cómo al final te organizaste y qué te movió? Sí, bueno, yo no sabía cómo hacerlo. Y ahí perdí como 2 o 3 años, o 4 años, porque pensando a ver cómo hago, qué hago, estoy solo. Bueno, te tengo que agregar algo. Al año de que pasó esto, de que yo pude aceptarme y sentir la gran felicidad de poder ser gay y sentirme aceptado por Dios, un año después conocí a mi actual pareja, con quien todavía estamos juntos. Así que imagínate, pero bueno, fue hermoso en ese momento porque era mi primera Wow. relación, era mi primer encuentro con alguien que justo también buscaba lo mismo que yo, o sea, una relación seria, y se dio que la pudimos llevar adelante. ¿Cuánto tiempo Así que tienen bueno, ya? éramos 22 Wow. años. Sí, Wow. bueno, así que éramos los solos, porque, ¿sabes qué? Cuando pasó esto que te estoy contando, yo decidí dejar la iglesia porque sentí que no podía permanecer allí si no decía la verdad, y si decía la verdad, me iban a rechazar y me iba a sentir muy mal. Entonces mi decisión fue no mentir, quise ser honesto, esa era mi manera de pensar. Yo dejé la iglesia y dejar la iglesia me significó perder todos mis amigos y mi grupo de relaciones. O sea, quedé literalmente solo, Sofía. Fue muy duro, una decisión muy difícil, pero yo sabía que Dios me iba a ayudar porque tenía esa fe. Bueno, conocí a Marco, eso fue muy bueno. Así que los dos habíamos transitado unas historias medias parecidas, así que los dos quedamos solos, los dos estábamos solos. Y eso fue un poco lo que demoró que se concretara lo que yo tenía en mi corazón, que es iniciar vamos a decir, un ministerio Sí. cuyo único objetivo era ayudar a otros creyentes que habían pasado o estaban pasando por lo mismo que yo a reconciliar su fe con su sexualidad, sobre la base de que la Biblia no condena, ni Dios ni la Biblia condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, y menos cuando esas personas eh, establecen relaciones responsables, comprometidas, ¿no? Así que bueno, yo comencé ese grupo y no sabía cómo, pero lo que se me ocurrió, y un poco ahí me ayudaron la gente de Estados Unidos que me había contactado ya, es poner un aviso en algún lugar. Ellos me decían en un diario, acá un diario gay no había, Sí. pero sí había una revista que era una revista de temas generales para la comunidad LTV, que tenía un sector, una sección que era de instituciones y se ponía gratis, y yo puse allí cristianos, evangélicos, gays. No puse ni lesbiana porque no me alcanzaba la palabra. Y yo venía un poco de Estados Unidos. Viste que en Estados Unidos la palabra gay también involucra a las mujeres. Después me enteré que en Latinoamérica no es tan así, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, por eso
Cristianos Evangélicos Gays era CEG, después se transformó en SEGLA, porque la gente que empezó a venir empezó a decir, bueno, pero cambiemos el nombre y lo hicimos. Pero bueno, y también puse un aviso en una guía de lugares para salir, bares, discotecas, etcétera, también con el mismo título. ¿Y qué pasó? Yo pensaba, bueno, pero los gays cristianos no van a venir porque no leen esto, pero había quienes ya se habían animado o por ahí se habían retirado de la iglesia y leían esas gráficas y llegaron los primeros que vinieron a Segla, ¿no? O CG en ese momento, y así fuimos creciendo y empezamos a tener reuniones, porque la idea mía era conversar, era darles material, era explicarles. En ese momento ni siquiera todavía había mucho en español, por eso empecé a elaborar un trabajo en castellano, que era lo que le daba a la gente para que leyera y se informara, y la idea siempre fue, y hasta el día de hoy, es entrevistas personales, o sea, cara a cara, o si a la distancia por alguna manera. Bueno, hoy lo hacemos por WhatsApp, por el teléfono que es gratis, o por Skype, etcétera, pero siempre era estar con la otra persona, escucharla, oírla, y eso fue así desde el principio. Y la gente que empezó a acercarse decía, bueno, pero yo quiero conocer a otros cristianos gays, y entonces tenemos que hacer algo, y comenzamos a hacer una reunión cada 15 días, después la hicimos todas las semanas, era los viernes en mi casa, y así tuvimos 2 o 3 años, y después tuvimos un milagro en ese momento, algo que fue realmente muy importante para nuestra historia, que a través de un contacto, una de las iglesias metodistas de la ciudad de Buenos Aires nos quiso conocer. Bueno, parece que caímos muy bien, fuimos los coordinadores, éramos 5 coordinadores en ese momento, eso fue en el año 2005, y a fines del 2004, y nos cedieron sus instalaciones para que esas reuniones que hacíamos en mi casa las pudiéramos hacer ahí, lo cual fue buenísimo, porque entonces muchos de quienes se contactaban, que a veces tenían un poco de temor, ¿quiénes eran? Bueno, ahora les podíamos ofrecer el marco de una iglesia que, si bien es conocida un poco como una iglesia algo liberal, es una iglesia histórica. Nos encontramos en la iglesia metodista del barrio de Flores, y eso nos ayudó mucho también. Así que bueno, fueron muchos años, fueron mucha gente que se acercó, mucha gente que pudimos ayudar también a sacarse esa carga. Esa fue mi mayor satisfacción, mi mayor alegría todos estos años, y también a través de una página web que hicimos una primera, esto al principio también, y ahí te digo, Sofía, que recibíamos mails todos los días en los primeros años, 3, 4 por día, de todas partes de Latinoamérica, y cada uno lo contestábamos y respondíamos y volvíamos a interactuar, y nos enteramos de mucha gente que también se benefició en lugares lejanos que jamás conocimos. Es que la necesidad es mucha. De hecho, ahora que decís que estuvieron en una iglesia, me imagino que hubo muchas personas que incluso dudaban en entrar, me imagino, o algo así, porque creo que si estás escuchando y si sos cristiana y sos LGBT, entendés lo fuerte que puede ser eso. Tal vez si vos sos aliado o aliada, tal vez no se imaginan lo fuerte que es decir estoy en una iglesia, y una iglesia que desde afuera parece iglesia, o sea, una iglesia, o sea, no, porque están las iglesias que son no denominacionales y parecen más como casas o un centro de convención así, pero estamos hablando de, claro, sí, o sea, la estructura cual templo, y poder entrar y decirme, o sea, estoy acá con todas mis identidades y me están dando el espacio para reunirme con otras personas que no son heterosexuales, sí, o sea, debe ser súper, o sea, esas personas hace 10, 15 años que no, o sea, no te imaginas todo lo que ha pasado hasta ahora, debe haber sido muy, muy fuerte. Muy fuerte, y las personas que venían, bueno, al principio a veces con un poco de temor. De hecho, muchas llegaban a la puerta y se volvían. Después nos contaban, porque después llegaba un momento en que sí se animaban. Sí. Pero bueno,
luego era tremendo para ellas comenzar a participar en un lugar donde eran recibidos en la fe eh, y aceptados y aceptadas, ¿no? Y sobre todo en la iglesia metodista, porque después unos cuantos comenzaron a congregarse en esa iglesia. Lo que pasa es que había gente que venía de muy lejos y no podía asistir a las reuniones todos los domingos, pero los que pudieron se hicieron miembros de esa iglesia. Bueno, después con los años en Argentina aparecieron otras congregaciones, sobre todo luteranas, metodistas también, inclusivas, ¿no? Entonces eso hoy día es también una gran bendición, porque el que necesita congregarse y sabe que no va a ser aceptado en una iglesia conservadora, fundamentalista, tiene un lugar, pero no pasa en todas partes, ¿no? Solo en las grandes ciudades, en el interior del país todavía no existen esas posibilidades, se hace muy difícil. Pero bueno, en fin, nuestro trabajo siempre se focalizó en ayudar. De hecho, muchas veces, perdón, había quienes venían y decían, pero tenemos que formar una iglesia nosotros, y yo siempre me resistía a eso. A veces no me comprendieron, a veces se armó un poco de conflicto, pero no estaba en mi meta eso. Mi meta estaba en poder, ya te digo, ayudar y en la forma más personalizada posible a las personas, sobre todo para que pudieran entender que esos textos de la Biblia que todos conocían, en realidad no condenan a las personas homosexuales como las podemos entender en el día de hoy, ¿no? Esos textos hablan de otra cosa, nunca nadie nos lo explicó de esa manera. Más bien la homofobia o la resistencia a la diversidad sexual, a las minorías sexuales de las iglesias, hace que ni siquiera procuren tratar de interpretar esos textos y profundizar. Bueno, ya sabes cómo son en esos sectores evangélicos, y nuestro trabajo era tratar de explicar y ayudar a entender que esos textos no se aplican a nosotros, tienen que ver con otro momento de la historia, en el cual, y esto que te voy a decir es algo que hoy día insisto mucho, más que en los textos que hay que explicarlos, porque la gente que viene de las iglesias evangélicas está muy apegada a la Biblia, a veces demasiado apegada a la Biblia, y entonces hay que explicárselo con los versículos y explicando y desarrollando, digamos, todo lo que podemos para que ellos puedan entender que esos textos no tienen nada que ver con nuestras relaciones el día de hoy. Pero hoy yo enfatizo en que por encima de que esos textos están y no tienen que ver con relaciones de personas que se respetan, relaciones responsables y menos relaciones en el marco del amor, esos textos siempre, esos pocos textos, porque tenemos en el Nuevo Testamento 3 y en el Antiguo Testamento 1 o 2 que son de Levítico, son como uno, en la historia de Sodoma y Gomorra ya hay que descartarla porque es, bueno, creo que cualquier persona con un poco de capacidad de razonamiento sabe que eso no tiene que ver con la homosexualidad, pero bueno, también profundizamos en eso. Todos esos pocos textos hacen referencia a conductas sexuales, todas relacionadas con el abuso, la violencia, la opresión, el comercio sexual, la prostitución, y siempre en contextos de idolatría, pero no tienen que ver con relaciones responsables o adultas, ¿no? Amorosas, como te decía. Pero por encima de eso, mi insistencia es los autores, o sea, quienes escribieron esos tan pocos textos en el Nuevo Testamento fueron de Pablo, porque Jesús sabemos que ni habló del tema, desconocían lo que estaba detrás de esas personas, de las conductas de esas personas. Solamente ellos veían actos, pero no veían la condición de la persona, porque la homosexualidad como condición, la orientación sexual, es algo que comenzamos a conocer desde hace apenas un poco más de un siglo. Entonces, ellos no entendían la homosexualidad, entonces no podemos esperar que lo que ellos escribieron nos pueda servir para hoy. Las categorías heterosexual, bisexual, homosexual,
no formaban parte de su conocimiento, ¿no? Ellos no pensaban en esos términos. Entonces lo que ellos escribieron no lo podemos utilizar para definir en el día de hoy una posición ética y moral respecto de la homosexualidad. Tendremos que buscar en todo caso principios de la Biblia, que los hay, que nos apoyan, pero cuando me dicen, ¿y qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Hoy más rotundamente que nunca digo nada, Sí. ¿no? Porque quienes escribieron no la entendían, ¿no? Y ¿Qué le nada, dirías? eso es muy importante que lo entienda la gente que Y nos justamente escucha. esa gente que nos escucha, ¿qué le dirías a un chico, una chica o incluso sí, alguien mayor que fue criado y lleva, o sea, criado en este fundamentalismo y ya está en su mediana edad o incluso en su vejez? Porque y me imagino que te han escrito personas mayores también, a mí por lo menos sí, yo sé que de todas las que han escrito seguramente. Sí. ¿Qué le dirías? En una de nuestras reuniones en la iglesia metodista, cuando estábamos allá, llegó un señor que no sabíamos quién era, y resulta que era un pastor de una ciudad de Tandil, que es bastante grande, es un pueblo, una ciudad bastante grande de la provincia de Buenos Aires, un señor de casi 80 años, que había descubierto que Dios lo amaba, ya tenía esposa y todo, y la cuidaba mucho y la amaba mucho, pero con todo su testimonio y la alegría con que vivía a esa edad, el saber que Dios la amaba y haber descubierto a través de, bueno, de la gente que nosotros trabajábamos en ese momento, que la Biblia no le condenaba, ¿no? Claro. Pero bueno, gente grande llegó siempre, incluso Sofía, varios pastores, ¿no? Líderes de iglesias, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, yo lo que le diría a alguien que nos está escuchando y que está atravesando por este conflicto tan tremendo que es sentirse, como decimos acá, entre la espada y la pared. Por un lado, la persona, yo como persona, como ser humano, que siento atracción exclusivamente por las personas de mi mismo sexo, y por otro lado lo que dicen en mi iglesia o en la iglesia a la cual la persona asiste, y esas dos cosas entran en conflicto. Lo que le digo es que hay una buena noticia para su vida, no importa la edad que tenga, y la buena noticia es que Dios conoce toda su vida, conoce su historia, conoce sus luchas, conoce sus sufrimientos, y Dios no quiere eso para ellas. Dios las ama como son. Dios lo único que les pide es que vivan su sexualidad en forma sana, siguiendo el único principio que nunca nos va a hacer equivocar en nuestras vidas, que es lo que enseñó Jesús: amar al prójimo, buscar el bien del prójimo, hacer todo lo que hagamos para el bien del otro. Y eso en nuestras relaciones, en nuestra vida interpersonal, en todas, y en nuestras relaciones también. Muchas veces nos equivocamos, porque bueno, nuestro amor es muy finito, pero eso es lo único que Dios nos pide. Y la buena noticia es que Dios nos acepta como somos, y que esos textos de la Biblia no están dirigidos a ellos, ¿no? Esos textos de la Biblia hablan de otras situaciones, de otras personas, de conductas sexuales, y fueron escritos por los autores bíblicos que con toda su sabiduría desconocían en realidad la esencia de la homosexualidad. Ellos solo veían personas que en su concepción, como se pensaba antes, eran, en términos de hoy, personas heterosexuales, pero que eran muy débiles, con muy poco dominio propio, y que se dejaban llevar por la lujuria, por los excesos, por, eh, por el exceso de pasión, como habla Pablo, sobre todo en Romanos, esos términos, porque Pablo dice, dejaron de tener relaciones con mujeres para tener con hombres. Ellos no entendían que esas personas eran por naturaleza personas, o podían ser, porque no lo sabemos, podían ser heterosexuales o bisexuales también, pero eran personas
que por naturaleza sentían atracción por las personas del otro sexo, de su mismo sexo y no del otro, pero ellos no lo entendían así. Entonces, les animo a esas personas a que estudien, a que se acerquen, a que nos consulten. Nosotros tenemos una página web que en este momento, bueno, no está funcionando, pero si Dios quiere y vos lo sabés, pronto va a estar de nuevo, o a través tuyo, si hay alguien que quiere conversar conmigo, yo estoy a disposición. Tenemos un material, y eso quería enfatizar, y que vos lo tenés y cualquier cosa también lo podés distribuir con quien creas que sea necesario, que es Perspectiva Bíblica de la Homosexualidad, que es el material que nosotros elaboramos y que le entregamos, si la persona está cerca, gratuitamente, si no, bueno, hoy día lo puede bajar de internet, que trata justamente sobre la cuestión bíblica de la homosexualidad y también aspectos humanos, y es lo que nosotros trabajamos con la gente que viene, ¿no? Primero le damos para leer, para estudiar, para madurar en oración, y luego para conversar con nosotros todas las dudas, las preguntas, las cosas que no entiendan o que creen que no están de acuerdo, porque es a través de ese diálogo cercano, es que la persona se siente apoyada y poco a poco va a conseguir lo que le va a liberar y le va a sacar su carga, ¿no? Eso es lo que podemos ofrecer, y que tengan esperanza, que Dios las ama. Me encanta. Que Dios las ama tal como son. Me Eso encanta. es lo que quisiera decirles. Me encanta y muchísimas gracias, Marcelo, por compartirnos tu historia, por compartirnos el trabajo que estás haciendo, y definitivamente pondré en mi sitio web, también compartiré en mi Facebook tu sitio web, también el grupo, tenemos un grupo en Facebook, así que Segla, CEGLA, y la verdad es que siempre estás compartiendo, siempre hay una buena comunidad que está compartiendo información y debatiendo y hablando. Y si estás escuchando y querés conocer a otras personas que pasaron o están pasando por lo mismo, contacta a Marcelo, contactate conmigo, y definitivamente, como dice Marcelo, no estás solo o sola. Así que... Exacto, sí. Estamos trabajando juntos ahora con todos los que tienen este mismo espíritu, desde distintos ángulos, desde distintos lugares, pero estamos juntos. Bueno, ahora que nos conocimos nosotros, y que me ha alegrado tanto conocerte y saber de todo lo que estás haciendo, bueno, todos estamos a disposición de quienes pueden necesitar de nuestra ayuda. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez, Marcelo, y seguimos en contacto y seguimos trabajando por esta misma causa. Un fuerte abrazo. Por la misma causa. Todos estamos en eso. Un abrazo grande.